Hola, Misa. Bueno, hoy como es el cumpleaños de mi Bayas, he decidido hacer algo un poco más especial. Voy a explicar cómo conocí a BTS y por qué B es mi Bayas. Es una historia un poco especial y larga. Así que vamos a empezar con el cuento más largo de la historia. Bueno, todo comenzó en 2017. No, mentira, incluso en 2013 puede ser. Vale, todos sabemos que BTS debutó en 2013. Yo en esa época solo escuchaba anime y recuerdo que una amiga me vino a enseñar que era el K-pop, pero yo no le di importancia. Me dijo, mira, un grupo nuevo, ¿a que son guapos? Y yo pensé, no, y no me gustaba la música en ese momento, pues quizá es que no me gustaba, pero porque directamente no la quise escuchar. Y solo dije, mira, sí, este es guapo, pero los demás son todos que no me gustan. Y bueno, pues pasé del grupo. Años después me hice amiga de unas K-popers. Y claro, a ver, no, el grupo de ellas no era BTS. A ellas les gustaba Big Bang y otros grupos. También les gustaba BTS, pero no tanto. Y yo tampoco era fan, yo seguía con mi anime y eso ya era en 2017. Y bueno, siempre yo me interesé un poquito, ¿no? Por saber y tal, pero tampoco me interesaba mucho. Y un día pues estábamos jugando a aguantar la risa y yo siempre cuando gano pues siempre hago el signo de V, ¿no? De V, de victoria. Y entonces una de mis amigas me dijo, ¡oh! Hay una buena pareja con V de BTS. Y yo, ¿quién es V de BTS? No lo conozco. Va, por favor, dímelo. Claro, es raro porque yo pensaba, ¿por qué me interesa tanto alguien que no conozco ni sé quién es? Así que estuve un rato pesada, por favor, dime quién es V de BTS, por favor. Y claro, la chica me dijo, a ver, no te lo voy a decir, no te interesa, de todas formas, aunque te lo dijese, no sabes quién es. Y bueno, entonces, después de mucho rato me rendí y no volví a mencionar el tema porque tienes razón, no me interesa. Y entonces pasó tiempo, pasó un año y medio o así, ya era 2018, era verano. Y una de mis amigas de este grupo, pues, bueno, me fui a pasar San Juan, sí, fue San Juan a su casa. Y me engatusó para ver doramas coreanos. Claro, yo solo veía doramas japoneses y anime. Y bueno, pues me enganché a los doramas coreanos, tenían muy buena música. Y también pues me interesaba escucharlos y saber de las historias de los actores. Y yo empecé a mirar doramas donde los actores que me gustaban iban saliendo y las actrices también. Entonces pues poco a poco pues fui viendo algunos. Y bueno, creo que después de ver Yo no soy un robot, me dije, uy, qué bien actúa este actor, quiero verlo en otro dorama. Claro, ¿qué pasó? Que lo confundí y entonces acabé viendo Hwaran, que pensaba que él sería... Hwaran, sí, tanto tiempo, mi serie favorita y no sé cómo se dice. Bueno, acabé viéndola y él no salía en esta serie, pero sí que salía Park So-young y otro actor que conocía, Park Shin-hyuk. Entonces dije, bueno, pues la serie debe estar súper chula y comencé a verla. Y bueno, yo no soy de las personas que les gustan los protagonistas de las series, ¿vale? Les suele gustar más el secundario, el terciario o así. Y bueno, pues esta serie estaba muy bien. Y entonces apareció nuestro querido Hansung. Y entonces Hansung resultó ser V de BTS, pero yo no lo sabía. Al principio, yo es que soy muy rara, estaba pensando, qué feo, qué raro, es muy raro este chico, sí, muy raro. Y bueno, al final se me metió en la cabeza y bueno,
para acabar de meterse en mi cabeza, pues una escena de la serie que no voy a mencionar porque si alguien quiere verla, pues no lo diré. Pero me pasé como 4 días con la intriga, llorando casi, como ¿qué le ha pasado a este chico? Tiene que estar vivo, obviamente está vivo. Claro, la serie es del 2016, yo la estaba viendo en 2018, o sea, habían pasado 2 años. Y bueno, pues yo tenía que saber que estaba vivo, así que fui a buscar, porque normalmente me espero acabar la serie para ver el reparto de los personajes, quién actuó y quién no sé qué, pero no pude esperar. Me fui a buscarlo a internet y resulta que era Vi de BTS, que mis amigas me habían hablado hace tiempo. Yo pues no tenía ni idea, pero cuando vi esto pues me acordé de todo y dije no puede ser, esto no es casualidad. Y claro, dije, debe ser muy pequeño, ¿no? Porque parece pequeño, pero no, tenía mi edad. Claro, es que había pasado 2 años de la grabación de la serie. Tiene justamente mi edad, menos 2 días. En realidad menos horas porque en Corea los días empiezan antes. Lo descubrí un par de años después, cuando me desperté y al día siguiente de mi cumpleaños era el suyo. Socorro, no entendía nada. Pero el caso es que bueno, me comencé a mirar vídeos, muchos vídeos de él, ¿no? Entonces descubrí que pertenecía a una banda que era BTS. O sea, sabía que existía BTS, pero no sabía exactamente qué era BTS, si era una banda de música, un grupo de actores o un programa, no lo sabía. Y bueno, pues comencé a mirar vídeos, entonces me topé con los vídeos musicales y el primer vídeo musical que vi fue No More Dream y me recordé del primer videoclip de K-pop que vi y dije, pues ahora me gusta esta música. Pero era muy, no sé, me enganché y comencé a ver un videoclip tras otro, hasta llegar al último, que en ese momento que era Fake Love, creo. Y bueno, pues me encantaron todas las músicas, toda la variedad de música que tenían, algo nuevo para mí, ¿no? Yo hasta ese momento pues escuchaba anime, comencé a escuchar los shows de doramas, ¿no? Y bueno, escucharlos en Vi de BTS, me volvía loca. Y los bailes y las voces de cada uno y la mezcla que hacen con el rap y la vocal es, no sé, casi perfecto, ¿no? Y a mí me encantó. Y bueno, ya hace, pues eso, desde 2018 que soy ARMY. Y mi bias es B, pues por todo lo que he explicado. Los demás pues me recordaban mucho a mi infancia, ¿no? A mis amigos. Son divertidos, ¿no? Me encanta ver los runs de BTS. Y bueno, pues hoy 30 de diciembre es cumpleaños de V. Y felicidades, Kim Taehyung. Su nombre real es Kim Taehyung, no V. Espero que os haya gustado mi historia, un poco rara, un poco larga, pero quería explicarla. No sabía cómo. Y bueno, he pensado que era mejor que hacer un vídeo gracioso de V. Si queréis, me voy a cantar una cancioncita y la pondremos. Pero una canción de V. ¿Preparados? Adiós, mis likes. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. ¡Comenta! Mira si alguno de estos vídeos te interesa.